La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Y la palabra del día es, otra vez, amnistía. Hola, muy buenos días. Un mes después de que Junts decidiese presionar y llevar al límite al gobierno con esa norma, ya hay acuerdo para tramitar la ley, aunque para eso el PSOE ha tenido que enmendarse a sí mismo y aceptar cambios que hasta hace unos días descartaba. Esta mañana la Comisión de Justicia del Congreso aprobará el nuevo texto que da más garantías a Junts para que Puigdemont pueda acogerse al perdón. Anoche, a última hora, se comunicó el acuerdo entre el Partido Socialista, Junts y Esquerra, que incluye una modificación sustancial. Seguirán fuera de la amnistía los delitos de terrorismo y de traición, pero solo aquellos que vulneren la legislación europea. En el nuevo redactado desaparece la referencia que se hace al Código Penal español y, por tanto, a lo que se considera terrorismo en el Código español. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Los artículos relativos al terrorismo y a la traición, por tanto, no se eliminan, que es lo que pretendía Junts, pero sí la referencia va a ser el marco legal europeo, como dices, o sea, la legislación internacional. Es la fórmula que han encontrado para que Puigdemont y Marta Rovira también puedan acogerse a la norma, y el argumento que dan en el PSOE es que se están inspirando al hacer esto en las recomendaciones que hizo la Comisión de Venecia hace apenas unos días. También se amplía, es otro de los cambios, el marco temporal de la norma, que se va a aplicar a partir de los actos cometidos en 2011. En 2 horas va a comparecer en el Congreso el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. Ayer, antes de comunicarse el acuerdo, ya hablaban de este posible pacto el propio Pedro Sánchez desde Latinoamérica y Esteban González Pons en el Congreso del Partido Popular Europeo, que se está celebrando en Bucarest. Una ley importante, una ley trascendente para la democracia española, y dijimos además que ese proyecto de ley que se está tramitando ahora mismo en las Cortes Generales tenga la garantía de que va a ser constitucional y alineado con el derecho europeo lo que salga de las Cortes Generales. Los españoles necesitamos vuestra ayuda. Europa no puede mirar hacia otra parte mientras un gobierno corrompido persigue y señala a los jueces después de haberse autoindultado. El PP ve incompatible la tramitación de esta ley con seguir negociando con el PSOE la renovación del Poder Judicial. Alberto Núñez Feijóo va a comparecer esta mañana también en Bucarest. Los independentistas, por su parte, están satisfechos con los cambios que finalmente ha aceptado el PSOE. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Satisfacción con diferentes matices. Desde Junts defienden que haber mantenido el pulso con el PSOE ha hecho posible mejorar la ley. Ayer Josep Lluís Cleries ya hablaba incluso de un posible pacto para los presupuestos del Estado. Esquerra cree que a efectos prácticos los cambios de redactado en algunos párrafos no cambiarán nada y que lo único que se consiguió con el voto negativo de Junts en la primera votación sobre la amnistía ha sido un retraso innecesario en la aprobación de la ley. En todo caso, en un mensaje en las redes sociales, el presidente Pere Aragonès ha celebrado enormemente el acuerdo que califica de crucial y sólido. La amnistía será hoy el gran asunto político del día, mientras siguen saliendo a la luz nuevos detalles del sumario del caso Koldo. Según la Guardia Civil, Koldo García, el asesor del exministro Ábalos, recibió dinero en efectivo de la trama durante años, después de la compra de mascarillas, hasta 2022. Eran aportaciones periódicas de 10.000 euros en metálico, que apuntaba en una libreta y que encontraron los agentes cuando lo detuvieron. Incautaron 24.000 euros en casa de Koldo. Por este caso también está imputado por cohecho un guardia civil de la Embajada Española en Venezuela. Sobre el escándalo le preguntaron ayer en Brasil al presidente del gobierno. Este gobierno lo que ha hecho ha sido reaccionar de manera inmediata, contundente y ejemplar. Lo que quiero decir con esto es que nosotros somos un gobierno incompatible con cualquier caso de corrupción que exista, implacables contra esa corrupción, y lo que hacemos es responder de manera contundente, ejemplar e inmediata. Hay más noticias a esta hora y son las que se han producido de madrugada. Más bombardeos simultáneos de Israel sobre la Franja de Gaza cuando se cumplen hoy 5 meses de esta guerra. Según el Ministerio de Salud, que controla Hamás, ya son 20 los civiles palestinos que han muerto de hambre. Otros 17 han fallecido por los últimos bombardeos en el campo de refugiados de Jabalia. Y en el Mar Rojo, los rebeldes hutíes de Yemen han lanzado un misil contra un barco comercial con bandera de Barbados. Han matado a 3 tripulantes, otros 4 han resultado heridos. Este es el peor ataque que se ejecuta hasta ahora en esa ruta comercial. Es jueves, es 7 de marzo.
La Iglesia Católica en España ha hecho, dice, una corrección y ha reconocido de golpe más de 250 nuevos casos de abusos a menores. Esto después de intentar mirar para otro lado durante décadas. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. En diciembre, por poner en perspectiva estos datos, la Conferencia Episcopal solo reconocía poco más de 800 abusos en el seno de la Iglesia. Ahora, en marzo, dice que son 1.057. Aunque esta cifra sigue estando muy lejos de la que estiman investigaciones independientes como la que ha hecho, por ejemplo, el diario El País, que contabiliza más de 2.600 víctimas. Adela Molina. Desde la Conferencia Episcopal explican que se trata de una corrección que han hecho al darse cuenta de que faltaban los casos reconocidos por una congregación religiosa que no especifican. La actualización se ha hecho sin avisar, como otras, explican también desde la conferencia, que han realizado desde diciembre y como también ha hecho, subrayan, el Defensor del Pueblo en el documento que presentó en el Congreso. En la nueva versión, como en las anteriores, los obispos clasifican los casos, de forma que del millar totales de conocidos, la jerarquía católica solo considera aprobados 155 y otros 203 no probados pero verosímiles. La cifra sigue estando lejos de la que estima, por ejemplo, la auditoría encargada por la propia Conferencia Episcopal al despacho Cremades y Calvo Sotelo, que habla de más de 2.000 víctimas y más de 1.300 denuncias. Y hay una noticia económica esta mañana que va a afectar directamente a nuestro bolsillo y se va a reunir el Banco Central Europeo para hablar de los tipos de interés, pero ya sabemos que de momento no se plantean bajarlos. A pesar de que la inflación se ha moderado muchísimo en toda la zona euro respecto al año pasado. Y en Estados Unidos, la Reserva Federal tampoco quiere tocar ahora el precio del dinero. Ambos organismos coinciden y dicen que si las condiciones económicas lo permiten, probablemente, y es el término que utilizan, será apropiado comenzar a reducir los tipos en algún momento de este año. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El Banco Central Europeo va a mantener pulsado el botón de pausa. No va a bajar tipos hoy, al menos no todavía. Y esa es la formulación que hoy vamos a escuchar, el todavía no. Será el segundo Banco Central que lo pronuncie en 48 horas. Anoche hizo lo mismo la Reserva Federal. Jerome Powell, ante el Congreso americano, decía que va a haber bajadas, sí, pero a lo largo del año, todavía no. Los bancos centrales son cautelosos antes de cantar victoria. En la Unión Europea la inflación está en torno al 2,5%, en España es del 2,8%, se acerca al objetivo del 2%, pero no está ahí todavía, así que todavía no será lo que escuchemos hoy. Y en la semana del 8M hemos estado mirando a las cúpulas de las empresas del IBEX 35. Porque ya rozan el objetivo de igualdad, el de tener el 40% de mujeres en sus consejos de administración. El problema es que solo 4 compañías están presididas por mujeres. En todo caso, el mejor sector para la igualdad es ahora mismo el energético. Estefanía Salvatierra. Las empresas del IBEX 35 lideran la carrera por la paridad. 2023 cerró con 176 mujeres en los consejos de administración de estas compañías. Esto significa que para cumplir con el objetivo de paridad fijado en el 40% en el proyecto de ley que busca equiparar la presencia de mujeres y hombres en estos organismos y que, según lo previsto, la ley entrará en vigor en junio, con que una mujer más acceda a este grupo se alcanzaría esta meta. Aún así, son ya 5 del IBEX las que cuentan con un 50% de representación femenina en sus consejos de administración. Son Celnex, Redeira, AENA, Inditex y Logista. El sector líder en paridad sigue siendo el petróleo y la energía, seguida de los servicios de consumo y los servicios financieros. Si nos comparamos con el resto de países de la Unión, en el último año España escala 3 posiciones hasta el 5º puesto, solo por detrás de Francia, Italia, Dinamarca y Países Bajos. Y este fin de semana vamos a estar mirando con mucha atención a Portugal porque hay elecciones legislativas el domingo y muchos sondeos apuntan a un empate técnico entre socialistas y conservadores. Pero por bloques, la derecha tendría hoy por hoy más opciones, pero la gobernabilidad no está nada clara. La izquierda llega a estas elecciones con un electorado muy descontento, sobre todo después del último escándalo de corrupción que salpicó al anterior gobierno. Corresponsal en Lisboa, Brais Suárez. Así es, la gobernabilidad es uno de los grandes temas de la campaña y todo apunta a que también lo será tras las elecciones del domingo. Según los sondeos aprietan los resultados entre los partidos principales, cada vez son más las voces que dudan de que los conservadores se mantengan firmes en su rotunda negativa a pactar con la extrema derecha, una duda que estos últimos alimentan. Luis Montenegro y el Partido Socialdemócrata saben que tendrán que lidiar con la situación que existe. No vale la pena decir todos los días no si los portugueses dicen sí, decía André Ventura, líder del Chega, el mismo día que un exsecretario conservador también hablaba sobre la responsabilidad de su partido de formar un gobierno
inestable, sea con quien sea. Luis Montenegro rechaza la posibilidad, pero con un 22% de indecisos, el miedo a que el Chega entre en el gobierno puede ser decisivo y desviar muchos votos hacia los socialistas, que cada vez son más moderados. Con ese miedo lograron precisamente la mayoría absoluta de 2022, que ahora, eso sí, descartan por completo. Volodymyr Zelensky y el primer ministro griego se salvaron ayer de un ataque ruso. Un proyectil cayó a solo 150 metros de ellos durante la visita del mandatario griego a Odessa. Entre tanto, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, adscrito a la ONU, Rafael Grossi, se ha reunido con Vladimir Putin para hablar sobre todo de la situación en la central nuclear de Zaporilla, que todavía preocupa. El portavoz del Kremlin había dicho que usarían armas nucleares si no les quedaba más remedio. Ahora Moscú intenta rebajar esa idea. Victoria García. Moscú se mostró dispuesto a garantizar la seguridad nuclear de la central de Zaporilla. Lo dijo Vladimir Putin en el encuentro que mantuvo con Rafael Grossi, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, en el balneario de Sochi. Nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad en cualquier punto en el que de alguna manera estemos relacionados con la energía nuclear. Putin le recordó que Rusia es uno de los líderes en esa esfera y dijo que Moscú hace todo lo posible para incrementar la seguridad de las instalaciones atómicas. Rafael Grossi dijo que el personal que la Agencia Internacional de la Energía tiene desplegada en la planta de Zaporilla ha informado que el pasado fin de semana aumentó sensiblemente la actividad militar en sus instalaciones, lo que significa que la integridad física de la central sigue estando en riesgo. Nos vamos a ir hasta Euskadi. En Radio Bilbao está Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y hasta Castilla-La Mancha, en Toledo, está Cristina López Huerta. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a buscar noticias locales de estas dos comunidades. Como esta, Cristina, que nos cuentas tú, que tiene como protagonista al alcalde de Fontanar, que es un pueblo de Guadalajara, que se ha hecho viral, pero por algo terrible, por gritar e insultar gravemente a una trabajadora social en el centro de la juventud. Sí, todo ocurrió un día en el que varios niños, al parecer, estaban teniendo un mal comportamiento en este centro. La trabajadora recurrió al alcalde para explicarle la situación y él reaccionó de esta forma que avanzaban los compañeros de El Decano de Guadalajara. ¡Eres retrasada mental! ¡Eres tonta! ¡Te estás cargando con tu sustento! ¡Que te vas a ir a la puta calle! ¡Tienes la vergüenza de tu familia! Tras conocerse los hechos, tanto el Partido Popular como el PSOE municipal han pedido un pleno extraordinario para que el alcalde, que es de una agrupación independiente, dé explicaciones y, por supuesto, condenar su actitud. Víctor San Martín, que así se llama, ya ha pedido disculpas públicamente, ha emitido un comunicado en el que achaca su comportamiento, que escuchan, a un episodio, dice, de estrés acumulado y de tensión máxima que le han obligado a coger una baja por salud mental. Mañana, de hecho, 8 de marzo, el Día de la Mujer, hay convocada una concentración en Fontanar en apoyo a esta trabajadora. Pues mira, que hablas tú de las bajas, la justicia del País Vasco, Isabel, ha declarado improcedente el despido de un trabajador que, estando de baja, participó en un concierto. Sí, vamos a situarnos. Este trabajador estaba de baja por una tendinopatía compleja desde diciembre de 2021 y en lista de espera para una operación. En septiembre del 22, a la responsable de recursos humanos de su empresa le llega por WhatsApp el vídeo grabado durante un festival de rock en Donosti en el que este empleado toca la guitarra. 2 meses después, la empresa le despide. El juzgado de lo social número 3 de Donosti lo declara procedente, pero el trabajador recurre al Tribunal Superior de Justicia y ahora le ha dado la razón. Hemos hablado con un abogado laboralista, es Juan Álvarez. Viene a decir que la actividad que estaba realizando este trabajador en aquel concierto en nada afectaba al periodo de curación y se trataba de una actividad lúdica que tampoco suponía ninguna deslealtad hacia la empresa. Viene a ser lo que es la aplicación de la doctrina de gradualista, ¿no? Es decir, esa proporción en las sanciones que tiene que aplicar el empresario. La empresa debe ahora optar entre su readmisión con el pago de los salarios de trámite o abonar una indemnización de más de 95.000 euros y cabe recurso, hay que decirlo también, ante el Supremo. Cristina, hay una investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha que busca la relación entre el material con el que están confeccionados los calcetines, entiendo, y el rendimiento deportivo de la mujer. Sí, el objetivo es analizar el material de los calcetines y probar científicamente sus beneficios fisiológicos. Quieren hacerlo precisamente en mujeres porque también aquí hay brechas, sí, en la investigación por sexos. Iván Baltasar es investigador y profesor de podología.
Hoy en día pues hay diferentes fibras, desde fibras naturales como puede ser el algodón, a otras como puede ser la poliamida, el elastano, la licra, y digamos que en base al tipo de fibra del que esté hecho tu calcetín, pues te confiere, o digamos que ese calcetín presenta unas propiedades que lo hacen ser más apto para unas cosas y menos apto para otras. Atención, Ángeles, porque el estudio sigue abierto, ¿eh? Buscan mujeres de entre 18 y 40 años que lleven más de 3 años corriendo y que lo hagan semanalmente. Las voluntarias pueden contactar con los investigadores a través de la Facultad de Podología de Talavera de la Reina. Qué bueno, Cristina, Isabel, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos recomienda lectura, nos recomienda un libro. Con un estilo directo, sin buscar la emoción o lo morboso, la escritora argentina Leila Guerriero ha firmado uno de los libros más intensos y brillantes de los últimos tiempos. La llamada nos sumerge en la vida de Silvia Lavairu, una mujer argentina que militó en los Montoneros, que fue detenida y torturada en el ESMA y que fue de las primeras en denunciar las violaciones de los militares. Mirar de cerca y narrar de lejos, me parece, y ese es el método que siempre usé con todo el mundo, ¿no? En este caso quizás podría pensarse que es distinto porque, bueno, al ser una mujer que ha pasado por una situación tan extrema, lógicamente se puede pensar que uno, y siendo yo también argentina y ya tengo unos 10 años menos que ella. La periodista comenzó a entrevistarla en 2021 mientras esperaba la sentencia del primer juicio por crímenes de violencia sexual cometidos contra las mujeres en la dictadura. A lo largo de casi 2 años, con la pandemia de por medio, habló con sus amigos, sus exparejas, su pareja actual, sus hijos, sus compañeros de cautiverio y de militancia para trazar un poliédrico retrato de una figura controvertida, una víctima a la que acusaron de colaborar con los malos. A mí me parece que la tarea periodística está en la base de todo el asunto cuando escribís no ficción. O sea, lo fundamental es que los datos que tienen que estar, tienen que estar. El resultado es un retrato de una mujer con una historia compleja, pero también el retrato de la historia reciente de un país, Argentina, y de sus exiliados. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.